Güey, ye miércoles 18 de xunu de 2025 y estes son les noticies d'Astúries. Muy bones nueches, Asturias, y neste programa especial vamos a sumerxirnos na actualidade del Principau, verbo que bien, bastante bien col calor que está faciendo. En el programa de güey analizaremos la última semana del curso con les protestes educatives, cómo va a ir la investigación del accidente de la mina de Zarreu en Degaña, casos de detenciones por drogues na cárcel y la previsión dun verano cálido, que podemos sentirlo agora mesmo. Como tales vacantes laborales na rexión y la recuperación de una collección robada en Llangreo de sellos. Sede y bienvenidos a Les Noticies de Asturias. Y güey, neste 18 de xunu traemos un programa fonderu pa non perder detalle. ¡Arrancamos! Entamamos con una noticia que calienta al final del curso 2024-2025. A más de literalmente, claro. Esta noticia nos la trae güey el diario El Comercio. Les clases educatives afinen este viernes 20 de xunu pa infantil, primaria, secundaria, bachillerato, FP y escuelas de adultos. Pero la semana está candente. La escuela concertada prepara una manifestación pa mañana xueves y les escuelines de 0 a 3 años convocaron una huelga pa este viernes. Vamos a desglosar este fin de curso tan movido. El viernes 20 será el último día de clase, para casi todos los alumnos asturianos, salvo el primer ciclo de infantil, que sigue unos días más. Este final de curso está marcado por excursiones, viajes, actividades lúdicas, pero también por protestes. La nueva consellera, Eva Ledo, prometió escuchar todos los sectores, pero las movilizaciones siguen adelante. La concertada, tras una huelga exitosa, la semana pasada convoca una manifestación para el jueves 19 a las 7 de la tarde, desde la estación de Renfe hasta la Escandalera. Otecas, Uso, FSIE esperen un éxito total para reforzar la negociación. Piden la equiparación salarial, como falaremos en otros programas, menos ratios, más plantillas y especialistas de apoyo. Ledo, la consellera, saludó ayer a los portavoces sindicales prometiéndoles una cita que será moi ceo, pero la movilización sigue por falta de avances. Na parte de les escuelines de 0 a 3 años irán a la su segunda huelga de fin de curso, convocada por UGT, Comisiones Obreres y CESIF. La primera fue el 11 de xunu, con las concentraciones ante la Consellería. La tercera está prevista para el 19, pero camudóse para el 1 de xunetu por un error administrativo. El viernes, a las 12, habrá una concentración da Plaza de España Nubieu, seguida de una marcha a la Xunta Xeneral. UGT, Comisiones y CESIF reitieren el so compromiso col ciclo de 0 a 3 años y tienden la mano a la consellera Ledo para una negociación real y transparente. El conflicto surde por la incertidumbre na integración de les escuelas na rede regional, con dúbides sobre la situación laboral de les educadores, especialmente les non estabilizáis y el carácter educativo del ciclo. Na pública, Desiré Martínez, directora del Colegio Matemático Pedralles, lidera una reacción al preacuerdo sindical, los 45 millones que falaremos en otros programas en 3 años. Ella y otros 84 directores dimitieron en protesta y Martínez recogió más de 5.000 firmes en 24 horas contra el pacto. Pide a los sindicatos, salvo el CESIF, que lo refuga, que no lo firmen y consulten a todos los docentes. L'acuerdo no resuelve la realidad de los centros, dice, señalando la falta de medios para necesidades educativas especiales y alumnado con dificultades. Ahora vamos con un tema de impacto social que nos trae también el diario El Comercio. La Comisión de Investigación del Accidente de Zarreu en Degaña, que acordó invitar a los supervivientes del accidente de marzo de 2025,
pero solo si están dispuestos. También pedirán más de 100 documentos. Vamos a baixar a los detalles. El 31 de marzo, una explosión na mina de Zarreu mató a 5 trabajadores y dejó otros 4 feridos y 2 ilesos. La Xunta General después creó una comisión para esclarear los fechos y prevenir futuros accidentes. Güey, la presidenta de la comisión, que será la diputada Covadonga Atomé, anunció que se entregará a los supervivientes de 2025 si quieren compadecer por respeto y humanidad. El PP propuso incluir a los del último siniestro. El reglamento de la Xunta y el Código Penal obligan a compadecer con riesgo de sanción por desobediencia, salvo para ciertas autoridades. Por eso, la comisión prioriza la voluntariedad de las víctimas. Güey, también acordaron pedir más de 100 documentos como permisos, contratos, emails, axendes al Principado, el Ayuntamiento de Degaña, UNOSA, el Puerto de Xixón y el Instituto para la Transición Xusta. Rafael Alonso, del PP, destacó las peticiones al Puerto y UNOSA para esclarear l'orixe del carbón xestionado, citando un email que denunciaba una extracción ilegal en Zarreu que llegaba al Musel. El viernes los diputados decidirán la lista final de compadecientes, que incluye a Borja Sánchez, Enrique Fernández, Nieves Roqueñí, Belarmina Díaz, funcionarios de Mines, inspectores y la familia y la dueña de la mina. PP, Vox y Tomé quieren también traer a la ministra para la Transición Ecológica, Sara Agesen. Veremos en qué va quedando todo este asunto y cómo va tomando forma. Vamos ahora con un tema de seguridad que nos trae la Nueva España. Al menos 4 personas fueron detenidas en las últimas 3 semanas por intentar introducir drogas y móviles en la cárcel de Asturias. El sindicato TAMPM elogia la profesionalidad de los funcionarios que lo lograron a pesar de la precariedad de los medios. Vamos a explicar estos casos. El 26 de mayo incautáronse 2 tabletes de hachís de más de 100 gramos y 2 móviles. El 1 de xuno, 94 gramos de hachís y 12 gramos de cocaína. Y el 11 de xuno hubo 2 incautaciones, 14 gramos de hachís en un caso y 29 gramos en otro, gracias al perro de la Unidad Cinológica de Lleón. TAMPM describe la sala de comunicaciones como lúgubre, con fluorescentes mortecinos y un arcodetector antiguo que funciona mal. Los funcionarios, que no tienen consideración de autoridad, enfrenten protestas e insultos al detectar estos delitos. Sin amparo legal pues a la fuerza, la cárcel de Asturias sufre obsolescencia y problemas como saturación y insalubridad. El sindicato denuncia la laxitud de la Secretaría de Instituciones Penitenciarias que deja un desfase entre medios y les técnicas de los delincuentes. Acusa a los directivos de aplicar huellos que no ven, coral que no siente, maquillando estadísticas. ¿Cómo mejorarán los medios na prisión de Asturias? Vamos ahora con un tema de actualidad estival que nos trae también el diario La Nueva España. Tras una primavera cálida y seca, Asturias prepárase para un verano cálido, con un 60% de probabilidad, pero incierto en lluvia con un 33% de ser seco, normal o húmedo. Vamos a dar la previsión de AEMET. Ángel González, delegado de AEMET en Asturias, no arriesga pronósticos más allá de las probabilidades, pero aconsella meter de tona maletas si bien un Pasturias. El clima asturiano entre el Cantábrico y la Cordillera es distinto. Pueden entrar frentes fríos, pero el verano es más agradable que en Andalucía, reflexiona. Que hay algo que seguro que nadie de vosotros sabía. El verano entre este sábado a las 4:42. Hasta el viernes, un anticiclón trae sol y temperaturas altas, como estaréis comprobando, con viento nordeste y un Mediterráneo cálido.
El fin de semana va a torcerse con tormentes el viernes y lluvia fixa el lunes, la noche de San Juan. El martes también habrá lluvia. Les dos próximas semanas tendrán lluvia normal y las temperaturas altas. La primera de xunetu, por lo contrario, será más cálida y ligeramente seca. La primavera fue cálida, la novena desde 1961, y seca con un 10% menos de lluvia. Destacaron ventolines de 146 y 157 km/h en los picos. Menos 9,6 grados el 14 de marzo y 35,5 en Sotolbarco el 29 de mayo. Así que, resumiéndolo mucho, hay un 33% de posibilidades de tener un branu seco, un 33% de que sea un branu normal y un 33% de que sea un branu húmedo. O sea, que estamos en branu, feliz branu a todos. Vamos a falar agora de temas económicos, outro tema que nos trae güey la Voz de Asturias. Asturias está entre las comunidades con menos vacantes de trabajo por cubrir, con 1.529 puestos disponibles en el primer trimestre de 2025, aunque esta cifra creció un 5,3% respecto a 2024. El INE y SADEI analicen estos datos y ahora vamos a desmenuzalos. L'INE cuenta con 1.529 vacantes en Asturias, solo por enriba de Cantabria y La Rioja. SADEI apunta que crecieron un 5,3% frente al primer trimestre del 2024. Les vacantes son un indicador del mercado laboral, reflexando la demanda de empleo non cubierta. Un volumen alto sugiere desajustes en formación, experiencia o condiciones laborales. El INE señala que más vacantes anticipen crecimiento económico, mientras la sobaxada puede indicar desaceleración. También influyen los salarios, que pueden subir para atraer talento. En Asturias, la patronal queixóse de dificultades para cubrir puestos especializados, pero los datos amuesan una realidad distinta. El SEPE, con datos del 2024, identifica las ocupaciones más difíciles de cubrir: camareros, cuidadores a domicilio, limpiadores, electricistas, albañiles, trabajadores de obras en general, instaladores mecánicos, conductores de camiones, chapistes y soldadores. Las actividades con más vacantes son construcción, fabricación metálica, servicios de comida, comercio y asistencia residencial. A diferencia de otras comunidades, en Asturias no destaquen vacantes ni en sanidad ni en informática. Otras actividades con dificultad incluyen arquitectura técnica, almacenaje, industria química y telecomunicaciones. ¿Refleja esto un mercado laboral estancado o una oportunidad para la formación? Y vamos a piellar, güey, este programa con un caso, la verdad, bastante curioso. Y un caso policial que nos trae, güey, la Voz de Asturias. La Policía Nacional recuperó una valiosa colección numismática robada en mayo en un domicilio en Sama de Llangreu. 2 detenidos por robos y ocupación ilegal tenían las monedas y billetes. Vamos a la crónica. La Jefatura Superior de Policía de Asturias informó que la colección fue sustraída de una casa en Sama. Los 2 individuos, detenidos por hurtos, robos en vehículos, asaltos en polígonos y ocupación ilegal de viviendas, tenían los objetos. Tras de una petición de colaboración ciudadana, un vecino de Sama denunció el robo en el su domicilio familiar. En Tobía no se pudo precisar los objetos robados. Una inspección ocular amosó monedas y billetes similares a los incautados. Tras de analizar la documentación del afectado, confirmóse que pertenecían a colecciones de los 2 hermanos fallecidos. Después de esto, la policía registró el piso ocupado por los detenidos, atopando más monedas, más billetes y a otros objetos que esclarearon otros delitos diferentes.
Y con esto, güey, piexamos el programa. Asturias. Güey, falamos al final del curso con les protestes d'educación, de la mina de Zarreu, de problemas na cárcel de Asturias, d'un verano que va a ser cálido, o que va a ser verano directamente, de vacantes laborales y de una colección de sellos recuperada. Asturias está moviéndose entre retos y esperanzas. Pa piexar, vamos a hacer 3 entruguines. ¿Les protestes educatives en Asturias tendrán solución? ¿Qué pensáis del mercado laboral asturiano? Y si vos sorprende la historia o la recuperación de esta colección numismática robada en Sama de Llangreu. Deixánoslo nos comentarios abaixo na descripción nel YouTube o na publicación de la cuenta de Instagram. Y comparte este vídeo si te conecta con Asturias. Gracias por acompañarnos y desde las noticias de Asturias vos deseamos una buena noche, ya que descanséis bien con este calor. Hasta mañana, Asturias.